Entonces ya comencé a grabar para que revisemos justamente esa parte, porque generalmente es ahí donde tienen dudas. Y mostrar algo en específico. Entonces, por ejemplo, yéndonos al libro fuente, o a lo que sería el Craig, si yo me voy a la parte de dinámica, que es el capítulo 6 para analizar justamente lo que viene. Entonces, algunas de estas cosas las hemos visto, o mejor dicho, yo no he profundizado mucho en ellas por el tiempo, pero, por ejemplo, lo que me interesa, por ejemplo, ahorita mostrarles para que tengan una mejor perspectiva del ejercicio, es, por ejemplo, aquí en el planteamiento de las ecuaciones de Newton-Euler. Entonces, parte de lo que nosotros hemos trabajado, de la ecuación de fuerzas, de momentos, y justamente lo que plantea es un algoritmo. Entonces, suma de fuerzas entre los nodos o los sistemas de referencia que tenemos, lo plantea de modo vectorial y nos presenta un resultado. Pero la parte importante viene justamente en el último párrafo, que es lo que quiero que vean. Entonces se dan cuenta, lo que dice es que los efectos de las cargas de la gravedad sobre los eslabones pueden ser incluidos eh, mediante esta relación de velocidades con la gravedad. Pero en realidad es una aceleración. Esta aceleración siempre está vista desde lo que es el sistema inercial y que se opone, y eso pues y tiene una dirección pues ya definida. Ahora, si se dan cuenta aquí lo que dicen es que para hacer los cálculos del resto de los pares, lo que se requiere es como que, o lo que está mencionando justamente aquí es que son faltantes. Entonces, justamente el dejarles este problema es porque el problema como tal, sin importar dónde lo consulten, es un problema que no está completo. O cuando menos, en algunos libros no se tocan tal cual esos detalles. Y lo que yo les mencionaba es que ustedes podían consultar dentro de también de esta bibliografía, a lo mejor no lo pudieron hacer, a lo mejor no, por una X razón, que viene el ejemplo de la ecuación de Lagrange, prácticamente lo que hemos visto, y el ejemplo que viene justamente es un eslabón que cambia de dimensión. Entonces, pudieron haber tomado estas ecuaciones como tal cual como referencia para ustedes hacer su cálculo, o pudieron ustedes haber planteado cualquier solución. De todas maneras, es válido. Ahí la cuestión es cómo se sustenta el modelo. Entonces, en realidad es algo que no es tan trivial y vienen cierto tipo de ecuaciones. Entonces, si se dan cuenta, al final también aquí lo importante es la descomposición de lo que sería la dinámica del sistema en los elementos que sería la matriz inercial, el vector de Coriolis y los efectos de la gravedad. Entonces, con que tengan un planteamiento tal cual, es aceptable. Ahora, un detalle, a ver si creo que era en esta, donde tengo el diagrama, que es lo que estoy buscando. No, era en la otra, la clase 19, que aquí los tienen. ¿Cuál es el detalle para simplificarlo? Entonces, a veces la duda en el centro de masa, o la parte más sencilla que ustedes pueden plantear es que el centro de masa, así como en los ejemplos que yo les coloqué durante la clase, se encuentra sobre lo que sería el eje de acción X. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que X lo íbamos a definir como la dirección que va a haber entre dos juntas de algún tipo. Ay, así como estaba bien.
Entonces quedamos que, por ejemplo, este sería el X de nuestro sistema uno. Así tal cual. Pudieron haber planteado a lo mejor que el centro de masa estuviera afuera. Entonces ahí ya no solo tendrían una coordenada X, también tendrían una coordenada XY y complicaría el problema. Entonces, en su caso, como tendrían la libertad de ustedes proponer su modelo, lo más sencillo era dejarlo aquí. Pero ahora sí que era cuestión de cada quien. Entonces, esencialmente lo que es más importante de todo esto, sin importar que hayan planteado las ecuaciones, siempre es el planteamiento. A ver si lo tengo aquí. Ah, bueno, como estoy grabando no lo voy a abrir. Ah, sí, que se la riego. Eh, lo más importante siempre es que ustedes planteen su diagrama de fuerzas o de cuerpos, sin importar que utilicen, por ejemplo, las ecuaciones de Lagrange, y de ahí hagan su análisis. Entonces, si no partieron de su diagrama, no significa que no puedan llegar a un resultado, sino simplemente les va a costar más trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de dudas tuviste, Yeshua? Estaba revisando en la parte de la propagación de velocidades, Ok. cuando es del sistema 3, bueno, sí, del último, digamos, del último, Nada, entre los que tendrías aquí, ¿no? uno antes del P y el P, Ok. en esa parte, pero más bien en la celda prismática, no sé si ves todo el B. ¿No? Ajá. Entonces yo eh, puse un sistema de referencia pegado al eslabón verde, pero al final. Y el sistema P lo puse justo es donde está donde pone el Ok. punto. Entonces, tú colocaste, o tu diagrama es así, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, en la parte de la de propagación de velocidades del sistema 3 al P, Ujú. según yo, Este sería 3, ¿no? ajá, ese es el Ok, 3. sí. Del 3 al P. En el libro, justo en el de 3, En este, ¿no? sí, da una ecuación que me parece que es la que está en medio, la de la matriz de rotación por la velocidad lineal más la velocidad angular, producto punto, el vector de posición. Y eso lo toma como la velocidad lineal Ah, ok. digamos, en el siguiente punto. Pero según yo se le tiene que agregar, o sea, esa parte sí me queda clara y el vector de posición está bien, pero según yo se le tiene que sumar la velocidad lineal que desarrolla la punta prismática. Sobre este punto, ¿no? Ah, no, sobre el Oh, P. sí, se le tiene que agregar esta velocidad. Sí, tal cual. Pero según yo, esa velocidad se agrega afuera. O sea, bueno, en este caso no afecta porque la matriz de rotación, pues, la matriz de identidad, pues no Ujú, afecta. exacto. Pero según yo, esa velocidad en especial va fuera de la matriz. Bueno, no va Ah, dentro. ok. Ya entendí. Déjame pensar dónde tengo la ecuación. Fue en la clase 16. Debe ser en la clase 17. A ver si es en esta, donde tengo Ah, no, esta es 17 de otro lugar. Sí, déjame ver qué figura era. Debe ser... Así que nada más ando pellizcando los... No, ya sé. Es la clase 16. Aquí están. La ecuación de propagación. Ah, justo. Ok. Entonces, tú tienes tu sistema. De hecho,
Deja cierro este porque este nos estorba. Voy a copiar esta lámina y pego me traigo las ecuaciones de acá. Entonces voy a quitar esta y me traigo las ecuaciones. Ahora, lo que ahorita tú me comentas es justamente la velocidad lineal. O sea, estás pasando de aquí de tu sistema 3 al sistema P, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando tú pasas o haces esa propagación de velocidad, la velocidad de giro del eslabón azul es la misma que la del eslabón verde. Y esta... ujú, perdón. un vector de posición un poquito diferente, también X, Sí. Y la matriz de rotación que tú tienes aquí debe ser la matriz identidad. ajá, La magnitud de esta velocidad angular que tú tienes dentro de esta ecuación debe ser cero. sí, Entonces, ya los efectos lineales van a quedar aquí. bueno, la velocidad angular al final sería la misma velocidad angular de la punta verde, ¿no? Ajá, que sería la suma de esta más esta. Ah, sería esta uno visto desde cero más esta 2 desde uno. Exactamente, sería la suma. Y ya no tendrías algún otro tipo de elemento ya para pasar sobre el sistema P de velocidad angular. Entonces esta se vuelve nula ya en el sistema P. Igual. Entonces, ahorita la duda que tú tienes es qué pasa con la velocidad que propaga acá. Ajá, ¿qué pasa con la velocidad que desarrolla la junta prismática? Ok, la velocidad de la junta prismática es aquí donde la ecuación está incompleta porque tú tendrías el cambio de posición que tienes acá. Entonces, a este elemento tú le tendrías que sumar esa velocidad. Y te tendría que quedar así. ¿Por qué? Porque esta velocidad, ¿estás de acuerdo que está sobre el sistema 3 Ajá, y está empujando al sistema P? Y está sobre la misma dirección de X. Entonces, lo que estaría pasando aquí en esta transición que tú estás pasando de 3 a P, es que la velocidad angular, como ya estás montado sobre este sistema, pero no hay una rotación, esta se vuelve cero. ¿Estás de acuerdo? ajá, La velocidad lineal que tú tienes es la misma que el sistema 3. sí, bueno, con Ujú. diferente vector de posición, ¿no? Porque no es el mismo. No es el mismo. Pero aquí este elemento, o sea, sigues parado sobre este sistema y te la estás llevando aquí. Entonces significa que tú tienes el movimiento del punto que estás trasladando al origen del sistema P con respecto al 3. Ok, es que, bueno, encontré en el libro, es la ecuación 5.8, creo que se llama propagación de velocidad y sistema, Ah, pero la pone fuera. lo que pasa es que... Ay, ya me salí, déjame regreso al libro. Ah, es que es aquí, y eso viene aquí en Velocities y Statics Force. Entonces, propagación de velocidades 5.6. La ecuación es la 5.48. 5.48. Esta. Ajá, la de Ujú. arriba. Ok. Eh, aquí es que están pasando aquí dos cosas. La nomenclatura que tú encuentras aquí, si revisas bien, te divide la propagación de velocidades en dos ecuaciones de dos tipos. La primera ecuación que tú tienes corresponde a la propagación de velocidades cuando tú tienes únicamente una junta rotacional. Y para una junta prismática, todo lo que estás haciendo es que le estás agregando este elemento. Lo que dice es que la velocidad va afuera. Ajá.
¿Estás de acuerdo? sí, Entonces, aquí nada más es la perspectiva de desde dónde estás viendo esta velocidad. No es que quede fuera, sino esta velocidad sobre qué sistema está. en nuestro caso sería sobre el 3, ¿no? Ajá. Entonces, si la velocidad está sobre 3, tú tendrías que hacer ese cambio. Pero esta notación no es general. Y ese es el detalle. Esta notación está basada más que nada en el método de Navier-Hartenberg. Entonces, lo que está pasando es que ya en el planteamiento del modelo, la acción de la junta prismática no está sobre el eje X, sino está sobre el eje Z. ¿Te das cuenta? Aquí está marcado. Ah, por eso tienen su vector director. Ujú. Entonces, este es un caso particular de ecuaciones, porque aquí lo que está considerando el libro es que tú siempre vas a utilizar de Navier-Hartenberg. Ese es el detalle. Y en el caso que nosotros estamos manejando, la velocidad es diferente. O sea, tú estás utilizando transformaciones homogéneas y eso lo que conlleva es que la velocidad que tú estás viendo la estás viendo desde este sistema de referencia. No estás montado sobre el sistema P. O sea, aquí es como si tú estuvieras sentado sobre el sistema 3 y estuvieras viendo que el sistema P se aleja. Entonces es por eso que tú te la tienes que llevar al sistema P. La ecuación que tienes aquí es como si tú estuvieras sentado sobre ya el sistema P. De hecho aquí te lo marca, ¿no? Tú ya estás sentado sobre el sistema P y tú nada más recibes el empujón y recibes lo anterior. Sí, justo eso decía él. Eso es lo que decía. Entonces, el hecho es que esta fórmula sí es válida siempre y cuando tú estés utilizando un método en específico. Lo que falta aquí dentro de la ecuación era lo que a ver si podían llegar y afortunadamente cuando menos tú sí llegaste, era que era necesario agregarle esa velocidad. No es tan necesario agregárselo si ustedes ya están calculando la velocidad o el desplazamiento. Entonces se dan cuenta, aquí podría entrar dentro de esta propia velocidad como un complemento. Pero conviene desglosarlo. Solucioné como la ecuación que le mostré, Ajá. pero bueno, en sí es lo mismo porque la matriz de rotación es la identidad, no afectaría en nada. En teoría no. Iría adentro, entonces, iría Ajá. junto a del X. Sí, exactamente. Entonces, en realidad, ya esta ecuación se vuelve una ecuación que ustedes podrían utilizar de una manera más general. Lo mismo, el detalle de aquí es que en este caso no afecta tanto porque estamos en el plano. Pero si estuviéramos modelando la dinámica en el espacio, ahí sí, ya estas ecuaciones solo serían válidas si tendríamos que utilizar estas solo si estamos utilizando el método de Navier-Hartenberg, pero todavía no llegamos a eso. En este caso, como estamos en el plano, lo que queremos es generalizar más. Y de hecho, esta ecuación podríamos cambiar esta z por un vector en específico que nos represente el eje de rotación. Pero ahorita no se las moví para que no les metiera mucho ruido. Ok, pero entonces supongo que eso aplica también para el cálculo de velocidades en las celdas de masa, ¿no? Iría adentro. Ah, exactamente. Nada más que a diferencia de la velocidad angular, la velocidad lineal no la ya entra directa, tal cual. Porque en este caso, la velocidad lineal que se produce por esta rotación en el centro de masa está afectado por la distancia, que sería este vector. Pero esta velocidad, si se dan cuenta, no lo afecta a nadie. Simplemente con la acción del puro actuador ya empuja al resto del cuerpo. Entonces yo quería ver, bueno, yo quiero ver los resultados de eh, cómo les iría ya enfrentándose a un problema que necesitaban deducir algo más.
O sea, en realidad ese fue el objetivo del ejercicio. Que ustedes intentaran deducir que sigue. Entonces ya cuando concluya el ejercicio en realidad lo vamos a deducir juntos. ¿Sí está bien? Sí. Bueno, respecto de la gravedad, como mencionó la vez doctor, el Coriolis y la SOTA, Ujú. lo hice con el de Lagrange. Entonces, No, pues tuve que incluir como el vector de gravedad como en una matriz y hacer la multiplicación de matrices, ¿no? Entonces, con Lagrange también todavía tendría que plantear el de Coriolis. es que te sale. Si utilizas Lagrange, te va a salir a fuerzas el de Coriolis. Ah, entonces ya estaría incluido, digamos, al final en el cálculo de pares. Sí, o sea, el uso de Lagrange es padre porque te da el modelo y se los va a dar fácil y rápido. La desventaja pues es que se los va a dar con toda la información completa y desglosar esa información pues sí se vuelve algún ejercicio complicado. Pero vamos, como les dije en el salón, no es tan difícil porque no lo tienen que hacer a mano. Ya lo pueden hacer ya digamos con el uso de las herramientas computacionales. O sea, ya lo puedes meter en cualquier programa de cálculo formal que te maneje simbólico y ya nada más analizan ecuaciones. Sí, entonces, a partir cuando lo difícil es obtener como el lagrangiano y ya lo demás, pues va solito. No, de hecho lo difícil no es obtener el lagrangiano. Lo difícil es plantear el diagrama y es lo que ahorita se están perdiendo. Pero está bien, no tienen tanta experiencia. Entonces, es para que ustedes se vayan cuestionando cuando les toque plantear un problema, resolver un problema de este tipo. Para eso es el ejercicio. Porque ahorita ya lo intentaron. Cuando lo trabajemos ya en clase van a decir, ah, como siempre a todos nos pasa, ¿eh? Entonces, no sé si alguien más tenga alguna duda del examen que quiera que resolvamos ahorita. No, bueno, si no hay más dudas, pasemos ya entonces con el resto de la realización de la práctica. Y bueno, ¿qué es lo que estuve haciendo todo este tiempo? Bueno, me estuve peleando para que la práctica 2 y la práctica 3 tengan una relación y que sean elementos que sean comparables, porque no se puede comparar lo que no es igual. Y ahorita van a ver por qué. Entonces, estuve trabajando con el planteamiento del problema. Entonces, el- lo que ustedes tenían, o lo que yo les había mostrado, era una solución simbólica del problema. Lo que estuve buscando, y ya me acordé por qué no lo había usado, era la aplicación de una solución numérica dentro de lo que sería el IOScript. Entonces, estuve trabajando. Entonces, básicamente, metí los parámetros del robot, los longitudes de los eslabones, según lo que viene en el CAD, sus parámetros como tal, el desfasamiento que tiene sobre X. Y en este caso lo que hice fue cambiar los puntos iniciales y finales para que coincidieran con el desarrollo de la práctica 3, que es el seguimiento de una trayectoria, para que ustedes puedan hacer una comparación. Entonces cambié estos parámetros y después calculé los puntos iniciales y finales de nuestra solución desacoplada, como la que estábamos viendo. Y ahora lo planteé de acuerdo a esta parte mediante el uso declarando una función anónima dentro de MATLAB, donde yo estoy alimentando a lo que es esa función anónima primero con los valores de X y Y de nuestro primer punto. Ahorita van a ver qué es lo que quiero decir. Entonces yo aquí lo que tengo es la ecuación en X para ubicar a X3 con respecto al sistema inercial y también a Y3 con respecto a nuestro sistema inercial. Entonces tengo este sistema de ecuaciones y lo metí o le estoy dando parámetros de solución de tal manera que utilizo la función de solución
para esta función anónima, para ello le tengo que dar una condición inicial. Entonces, eso significa que el método, o que yo me acuerde, antes le podías meter mano a sus métodos de MATLAB y podías modificar algunos parámetros y volver a cambiar esa función y guardarla con otro nombre. Ahorita ya no está dejando. Entonces, el método que viene aquí en realidad es una combinación de métodos. Esencialmente, cuando a ustedes les pida una aproximación, es porque el método está utilizando generalmente Newton-Raphson. O otro método muy parecido que es el método de Leeuwen-Marquardt. No sé si lo pronuncié bien porque es francés. Y básicamente es una combinación entre el método del gradiente y el método de Newton-Euler. Si quieren luego con más calma lo vemos. Pero este método requiere de una aproximación. Entonces, y también que las ecuaciones que nosotros le estemos enviando, que le estamos dando, estén igualadas a cero. Entonces ya está por descontado que estos elementos o este conjunto de ecuaciones son iguales a cero. Entonces cuando yo meto la solución me da un resultado, pero yo al compararlo con ya un elemento previo, la solución no es correcta. Entonces significa que necesito sentarme un buen rato para encontrar cuál sería o cuál es el defecto de lo que yo estoy planteando aquí. Entonces, para que esto sea solucionable, lo que hice fue mejor adecuar cómo vamos a arreglar los valores de entrada. Entonces, aquí dentro del repositorio lo que les hice fue hacerles un commit nuevo, donde les agregué archivos nuevos de la práctica 3, que de hecho son faltantes. Porque ustedes tienen simulación junta y simulación junta 2. Ahorita ya no los vamos a ocupar. Los que vamos a utilizar van a ser el de trayectoria, el de postura, punto M, y el de no me acuerdo si es solución clase, si no ahorita lo vemos. De hecho aquí ya los tengo, porque generalmente eh, saben que luego se me alenta la computadora. En el caso anterior era porque pues, como habría visto Solid, generalmente se come mucha memoria. Entonces, si gustan, les voy pasando los enlaces para que ustedes puedan tener estos programas y los puedan ir copiando dentro de su carpeta de MATLAB. Entonces, déjenme, se los mando por el chat. Y les voy explicando qué es lo que vamos a requerir de hacer. Y el día de hoy vamos a terminar la práctica. Bueno, las prácticas en realidad. Lo que ya con esto ya lo que me di cuenta es que voy a reducir la práctica 2 y 3 a una sola. Y les voy a dar otros elementos más adelante. Entonces, esta... Y no, déjenme acuerdo que es... este es el de trayectoria. Entonces, lo voy a revisar y ya luego se los voy a subir dentro del repositorio, pero ahorita ya cuando menos tienen el enlace. Entonces, ¿qué es lo que necesitan hacer? Bueno, primero, vamos a trabajar con la simulación y vamos a hacer una comparativa. Entonces, lo primero que necesito es que, si ustedes quieren, abran un archivo .m nuevo dentro de su MATLAB. Y lo que pueden hacer es, de los enlaces dentro del repositorio, el último que les pasé es el programa de trayectoria, el try-class.m, que sería la trayectoria que nosotros vamos a trabajar y con la que vamos a hacer la comparación. Entonces aquí yo lo cambié porque también los puntos o las condiciones iniciales que yo había planteado en el programa anterior son un poco exigentes para también la parte numérica.
Entonces, básicamente aquí lo que viene es el punto inicial y una condición inicial de orientación que le vamos a pedir a la cadena cinemática que cumpla. Entonces, lo que le estoy pidiendo al robot es que recorra, o aquí va a generar una línea recta, la trayectoria de una línea recta, que el robot debe de seguir sin que cambie la orientación del efector final. ¿Se dan cuenta? Aquí lo pueden ver, ¿no? El teta inicial y el teta final son iguales. Están, eh, aquí incluí la longitud del tercer eslabón para poder calcular el resto de los elementos. Entonces, con estos datos de posición, yo estoy calculando un comportamiento para poder avanzar sobre X y sobre Y, utilizando el perfil quíntico que hemos calculado durante nuestra clase. Entonces es lo que vamos a trabajar o vamos a ver a detalle ya lo que sería el viernes. Entonces aquí genera la trayectoria, esto lo vamos a explicar aquí. Y yo aquí lo que estoy pidiendo es que me lo grafique. Entonces le pido que me grafique el comportamiento de X y Y para ver qué tipo de trayectoria de línea recta va a seguir el robot y nos grafique el comportamiento de la orientación del robot. En este caso la orientación no debe de cambiar y lo que esperamos es que ese comportamiento se vea constante. Aquí lo que hace es que calcula el, el punto del sistema 3 con respecto al sistema inercial conforme a lo que habíamos planteado en clase. Y también le pido que me grafique esa subtrayectoria. Y aquí lo que estamos generando es un arreglo el cual tenga un tiempo de ejecución. Entonces aquí lo que le estoy pidiendo es que a partir de cero o de nuestro tiempo inicial que va a ser cero, hasta un tiempo total que va a ser 10 segundos, nos genere un incremento o nos genere incrementos de tiempo con un valor de 0.1. La idea es que de aquí nos va a generar una tabla o un arreglo que vaya de, en 0.1. Es decir, nos debe de generar en total 101 elementos, porque el 0 está incluido. Y bueno, prácticamente ya de aquí para abajo es extra. No es tan importante, entonces pueden omitir incluso si quieren esta parte. Aquí esto lo hice porque me emocioné, pero esto nada más es para poder transferir cierta información al espacio de trabajo, pero para términos prácticos esta parte no es tan necesaria. Entonces, si ustedes abren su archivo .m y lo pegan, les recomiendo que lo salven y si pueden, sálvenlo con el mismo nombre con el que lo tienen dentro del repositorio. De todas maneras, lo que genere este programa no es tan grave. De hecho, déjenme borrar en mi caso mi espacio de trabajo para poder seguir desarrollando la práctica. Entonces, si ustedes corren este programa, les va a entregar tres gráficas. Lo que pasa es que no tienen título, me faltó a mí poner el formato. Bueno, me falta terminar de formato, les podría pedir que ustedes lo terminen de colocar. La primera gráfica es la gráfica de comportamiento o de los puntos por los cuales queremos que el efector final pase en el plano. Este es el comportamiento del ángulo de lo que sería la orientación de nuestra herramienta con respecto al tiempo. Y aquí sería la subtrayectoria que va a seguir el sistema 3. Ahora, si se van o se paran dentro de la curva, lo que van a encontrar son los valores tal cual de lo que se va a generar. Aquí no importa tanto, entonces esto los voy a hacer chiquitos. Pero si todo está bien, les debe de correr estas tres pantallas. Dentro de su espacio de trabajo, es más, yo voy a tomar esta parte de señales y la voy a comentar.
porque no quiero que me meta mucho ruido. Entonces voy a volver a salvar, o voy a volver a borrar el espacio de trabajo y voy a volver a correr el programa. Para nada más quedarme con lo que nos importa. Ahora, aquí, se dan cuenta, ya les aparecen ya valores. Ya es una ventaja a diferencia de lo que viene en nuestro planteamiento anterior, donde tenemos el arreglo del tiempo. Aquí ya viene puesto en una tabla. De hecho, el más adecuado este es el tiempo de simulación. Es así como viene, o esta parte la genera este elemento. Aquí nos está generando este arreglo. La cuestión es que nos lo pone en un solo renglón. Pero ahorita no nos afecta tanto. Entonces se dan cuenta, aquí inicia desde el tiempo 0.1, incrementa otro 0.1, punto 2, punto 3, punto 4, así hasta llegar a los 10 segundos. Y a partir de ahí se genera en los valores de nuestra trayectoria, que serían x, ay, xp, que sería este arreglo, y yp. Entonces tenemos toda la información que necesitamos aquí. Ahora ya tenemos la información que queremos hacer. Ahora, lo que nosotros vamos a querer hacer, o a lo que debemos de llegar, déjenme abrir Simulink. Es, lo primero que hay que hacer sería modificar la información del spline, poniéndole las condiciones iniciales que acabamos de definir para esa línea. Entonces, únicamente, como lo dejamos la vez pasada, debe de ser en X 0.25, en Y 0.1 y en Z 0.1. Entonces recuerden que este Z es simplemente para que lo podamos ver dentro de la simulación. El siguiente punto que está definido es 0.15, 0.2 y 0.1. Entonces con esto, en el caso de Simulink ya tendríamos la trayectoria definida. Ahora, como la estructura de solución que yo estoy planteando dentro de ese live script no es bastante estable, por decirlo de alguna manera, para que me dé la solución, voy a utilizar las herramientas de la parte de la tercera práctica. Ahora, para que podamos encontrar la solución, de hecho, me conviene ya de una vez correrlo y mostrárselos, y que me muestre los sistemas de referencia. Entonces, como está definido dentro de esta definición, lo que ahorita vamos a pedirle a que haga el robot es que lleve este sistema de referencia con la condición de que este elemento no cambie de orientación, o que tenga la misma orientación al inicio y al final de la realización de la tarea. Ahorita no nos van a importar que el robot pase por estos puntos intermedios que definen la línea recta. Únicamente lo que queremos es que el robot lleve este sistema de referencia al siguiente punto, sin que esté obligado a moverse en esta idea. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Sería la práctica 2 entonces aún? Sí, todavía es. Todavía es. Sí, es que todavía no encontré.
Hasta que termine ya lo voy a actualizar. Sigue siendo la práctica 2. Ahora, ¿cómo sacar estos datos? ¿Qué es el problema? Porque si yo hago esta operación dentro de MATLAB, justamente ahorita el AppScript que tengo, los resultados de posición que me dan no coinciden. Entonces, no vale la pena que yo ponga a hacer algo que no va a ser funcional. Entonces, ya tenemos generado los datos de la trayectoria, pero ahora lo que queremos es encontrar la posición inicial, es decir, cuánto vale el ángulo teta 1, teta 2 y teta 3 en esta posición. Y después queremos saber cuánto vale el ángulo teta 1, teta 2 y teta 3 en esta posición. Entonces, la solución que sí es estable es la solución de la práctica número 3. Entonces, para ejecutar la práctica 2 hay que hacer la práctica 3. Perdone, pero pues ahorita estoy ajustando ya las prácticas. Todas las estaba a distancia, entonces no sabía si le estaba saliendo bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a ajustar o cómo vamos a calcular esos resultados? Bueno, para ello vamos a requerir utilizar un método más estable. Entonces, ese método más estable van a ustedes a requerir abrir un archivo nuevo. Si quieren ahorita pueden abrir un script nuevo, un archivo .m, y dentro del repositorio, sí, sí, adelante. Si ¿quién tiene duda? Bueno, tienen el primer enlace los lleva a esta página dentro del repositorio donde tienen un archivo llamado postura.m. Ahora, este archivo postura.m es un archivo especial. De hecho, ahorita yo les dije que abrieran un archivo .m. Pueden abrir un archivo .m o un archivo de función. En realidad lo que vamos a hacer es definir una función dentro de un script. Y va a ser una función anónima. Entonces, lo mismo que teníamos programado aquí, o lo que yo tengo programado como solución, es la definición de mi función anónima con estos elementos igualados a cero, utilizando la función solve. Pero aquí no me está dando la solución. Es más estable si se crea un script y se manda a llamar esa solución para que lo pueda resolver. Ahorita no sé bien por qué. Es algo que no me está gustando, pero pues cuando menos sí es más estable que otros elementos. Entonces, no importa si abren el punto M o lo abren como función. De todas maneras, al guardarlo, se va a guardar como función. Entonces, lo que tienen aquí, ustedes ahí es el inicio de una función. En este caso es la función f. F se puede poner por default, pero es conveniente dejarlo como f, como función por default. Ustedes podrían poner alguna otra definición, pero a veces no es conveniente. A veces como que no le gusta a MATLAB que cambie un poco su semántica. Pero esta función f lo estamos igualando a lo que sería una función llamada postura, que esta sería nuestra función anónima. Esta función anónima va a tener como variables la variable q, la variable x3 y la variable y3. Ahora, a q lo vamos a manejar como un arreglo. Entonces, de acuerdo, si ustedes se acuerdan de sus clases de programación, ustedes podían tomar una variable
y esa variable definirla como algún tipo. Es decir, pueden definirla como un tipo de arreglo, como un diccionario, como a lo mejor un tuple, unos doubles, unas tuplas, perdón. En este caso lo vamos a definir como un arreglo de variables. Es decir, vamos a decir que Q se va a componer de un arreglo de dos variables y estas las vamos a, en este caso, a igualar con teta 1 y con teta 2. El resto de poner de los elementos que vienen dentro de esta función son los parámetros del robot, pero únicamente de la cadena cinemática que nos interesa resolver. Aquí es este. Que van a comprender. Es que lo estoy viendo yo. Déjenlo encuentro bien. Donde viene el planteamiento de la solución. Es aquí. Ok. Es de nuestra solución desacoplada. Es decir, que nada más vamos a resolver calculando este punto los ángulos ahora de manera numérica. En clase lo hicimos de manera geométrica. En este caso en el plano no conviene tanto de manera geométrica porque seguimos dependiendo de la función tangente. Entonces la función tangente para solucionarse generalmente utiliza algún tipo de aproximación como a lo mejor, bueno, en la mayoría de los casos serían series de Fourier. Entonces, el problema de aplicar una serie de Fourier dentro de una solución numérica o en un método numérico para calcular una solución trigonométrica es que no distingue bien en qué cuadrante te encuentras. Entonces, vuelve inestable las soluciones que uno puede encontrar. Entonces, por eso ahorita lo vamos a calcular de manera numérica. Entonces, de aquí vamos a calcular nada más para estos elementos, es decir, tenemos estas coordenadas y tenemos la ecuación que nos describe hasta esta parte. Quiere decir que aquí voy a tener o vamos a tener nuestro vector de coordenadas sobre x y y del sistema 1, eh, la descripción de la orientación del sistema 1 con teta 1 y la orientación del sistema 2 que nos relaciona a teta 1 y a teta 2. Entonces, aquí lo que tengo o lo que tenemos son las longitudes de los eslabones sacadas desde el CAT, los parámetros y en este caso lo que tengo como la definición o la primera parte de esta definición de función, también al igual que Q, podemos decir que esa función en realidad es un arreglo a un conjunto de funciones donde f1 va a corresponder a la parte en x y f2 a la parte en y. Ahora, de manera convencional, la ecuación que tenemos aquí, o que tendríamos aquí, nos igualaría este no lo voy a ocupar. Ay, déjenme lo borro. Y este no nos va. Ay, este no me va a interesar. Es que se emociona el cursor. Nos va a presentar un sistema de ecuaciones. Donde este es x3. Y este es y3. Así como está, no nos sirve para plantear una solución en un método numérico. Entonces, para que pueda ser útil, lo que tenemos que hacer
es plantear la condición nula. En este caso sería la condición nula de todo el sistema. Entonces esto va a ser igual a cero. Y esta ecuación, o este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, es el mismo que tenemos escrito acá, dentro de la función. Entonces, esta va a ser la función que nosotros vamos a mandar llamar. Lo importante a considerar, o que deben de tomar en cuenta siempre que vayan a aplicar un método de este tipo, es que ya dan por hecho que todo lo que metan dentro de esta función f, para ayudarlos a solucionar su sistema de ecuaciones, ya tiene que ser igual a cero, aunque no lo especifiquen dentro del script. Eso ya los va a dar el programa por default, de que esto es igual a cero. Entonces ya no hay que hacerlo. Entonces, guardan esta función, este archivo .m, es necesario, y se los va a guardar y se van a dar cuenta que va a haber dos detalles. De entrada, el nombre de este archivo función tiene que llamarse igual que la función, es decir, yo aquí le puse postura, en automático se llama postura.m. Si ustedes quisieran guardarlo con otro nombre, el programa en automático les va a cambiar el nombre de la función. No los va a dejar guardarlo con otro nombre que no que sea diferente. Entonces, este nombre tal cual se debe de mantener. Entonces, si ustedes lo guardan, por ejemplo, como postura 1, en automático el programa se los va a guardar como postura 1. Si ustedes después, por travesura, llegaran a cambiar el nombre, se van a dar cuenta que les va a mandar una advertencia y cuando lo pongan más adelante les va a marcar un error. De hecho, aquí ya me dice que está mal y que si quiere que lo arregle. Entonces, si ya le digo que lo arregle, me lo pone tal cual como debe de ir. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien, más o menos? Ok. Ahora, vámonos a la parte de la práctica 3 para poder aplicarlo en la práctica 2. Dentro del repositorio, ahora ustedes deben de tener eh, un archivo .m que se llame solclass. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí o de qué se compone? Bueno, ahorita explico qué significa la línea 3. Vámonos a explicar qué es lo que tengo dentro de este ciclo. Entonces, yo lo que tengo aquí es un ciclo anidado, un ciclo for con una longitud del tamaño del arreglo tiempo de simulación. El tiempo de simulación, esa información lo va a sacar de aquí del espacio de trabajo, porque es algo que ya debemos de tener previamente calculado desde lo que es el cálculo de la trayectoria. Que por aquí se me perdió, entonces déjenme cerrar este. Aquí está. A partir de aquí ya está este arreglo hecho. Entonces aquí en solución, ya nada más lo jala. Entonces ya sabe la longitud del arreglo y cuántas veces va a generar, se va a repetir este ciclo. Ahora, yo aquí estoy definiendo un arreglo llamado QCalculado, es decir, el vector de configuración calculado. Y lo que le estoy diciendo es que me cree ese arreglo con una etiqueta i de este tamaño, pero lo que le estoy diciendo es que es un arreglo abierto. Es decir, va a ser del mismo tamaño de la cantidad de veces que se repita el ciclo.
Por eso es que tienen los dos puntos. Y si ustedes lo logran ver, les va a marcar una advertencia. De hecho, este M no sé dónde salió. Este M no debería estar. Bueno, ahorita lo está marcando. Debe ser un error por ahí. Pero bueno, esta M que está en rojo no es parte del programa. Ahora, este arreglo yo le estoy diciendo que va a ser o va a contener los elementos de la solución. Entonces yo aquí estoy utilizando la función fsolve y estoy definiendo aquí una función o estoy llamando una función anónima. Entonces yo estoy diciendo que estoy llamando a la función anónima Q que se llama postura. Entonces es parte de MATLAB. Entonces aquí hago el llamamiento de la función y justamente es la misma función que yo tengo aparte, la que acabamos de tener o que está dentro del espacio de trabajo. Y lo que le estoy diciendo es que eh, tengo o las variables que la conforman son Q, pero en el caso aquí de X3 y de Y3 le estoy dando la información de que va a ser una entrada. Esta entrada X3 y Y3 no lo está calculando en el programa de la trayectoria. Entonces, si ustedes van avanzando dentro del programa, lo que van a encontrar es el valor de X3. Aquí están. Son Aquí calcula X3 y Y3. ¿Por qué nada más está así? Bueno, por una sencilla razón. Porque este θp o este arreglo en automático lo está calculando de aquí. O sea, θp, para que recuerden un poquito de MATLAB, aquí yo estoy creando θp y lo estoy creando conforme a el perfil de trayectoria que tengo acá, a la ecuación. Pero aquí yo estoy sustituyendo el valor del tiempo de simulación, o sea, cada valor del arreglo que acabamos de calcular. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que estoy introduciendo este arreglo dentro de esta función. Pero para que no lo calcule, para cada elemento simplemente lo traigo y le pongo un punto. En MATLAB, cuando queremos que nos genere arreglos en automático, lo que hacemos es que jalamos el arreglo y al ponerle el punto, lo que hacemos es que le estamos pidiendo al programa que nos calcule el mismo valor, pero para cada elemento del arreglo. Entonces, en automático nos está generando el arreglo llamado θp. De aquí lo pueden ver. Entonces, como este también ya es un arreglo, cuando yo creo o calculo a x3 utilizando el valor del arreglo, nos va a calcular el arreglo de x3 de manera en automática. Cosas de programación. Entonces ya lo calcula x3 y también calcula y3 en automático. Entonces ya en el programa lo que estamos pidiéndole aquí es que por cada elemento que haya en el arreglo del tiempo nos dé el x y y correspondiente para ese valor o para esa etiqueta. Entonces esto es la definición de las entradas y bien está dentro de este paréntesis. Ahora, lo que tenemos aquí es este W de aproximación.
En realidad, el método numérico FSOLVE, como les había mencionado, utiliza una combinación o un método derivado de Nevitt-Hartenberg. Significa que necesita una aproximación. En este caso yo le estoy dando como aproximación un vector donde la primera variable, que sería teta 1, le digo que vale pi y teta 2 vale menos pi. En este caso, lo que yo esperaría es que, como ya es más estable la solución, de hecho como es más estable, ya me va a dar la solución más directa, por menos pasos. Pero ustedes podrían ponerle el valor de aproximación que eh, consideren el adecuado. En este caso yo se los dejé porque ya me da la solución como tal. Ahora, si ustedes le dan un valor diferente, a lo mejor se invierten los signos, les daría otro tipo de la otra solución. Recuerden que en nuestro caso, el robot puede llevar o puede asumir llevar a este sistema de referencia a este punto con la orientación de este codo en otra dirección. Entonces, cambiando esos valores de entrada inicial, ustedes pueden hacer que les dé la otra solución. Que converja, mejor dicho, la otra solución. Esa sería la palabra más adecuada. Ahora, eso es lo que está haciendo dentro de este ciclo. Entonces, aquí está calculando constantemente los valores de teta 1 y de teta 2. Después calcula, igual en otro ciclo anidado, el valor de teta 3. Si se acuerdan de la clase pasada que tuvimos en el salón, habíamos visto que teta 3 era igual a teta p con respecto a 0 menos teta 1 menos teta 2. Entonces aquí ya nos calcula, ya lo que estoy pidiendo aquí o le estoy metiendo es que nos calcule en automático el valor de teta 3. Entonces, cuando ustedes corren esta sección, como es lo que voy a hacer ahorita, les va a agregar elementos dentro de su espacio de trabajo. ¿Cuáles son los que nos van a interesar ahorita? Va a ser teta 1 calculada, teta 2 calculada y teta 3 calculada. Teta 3 le tuve que cambiar el nombre para que no entrara en conflicto con otra variable. Pero de hecho ustedes se lo podrían poner también en minúscula y no pasaría nada. Entonces, aquí tendríamos en los valores para que, dentro del arreglo, para que realizara esta trayectoria. Pero ahorita no lo vamos a hacer ahorita tan rápido. Entonces, voy a abrir el valor de teta 1. Entonces, tengo el valor de teta para el primer punto, que sería este número en este valor 1. Y al final tengo el valor de teta 2, de teta 1 para el final. Entonces, puedo tomar del espacio de trabajo estos valores calculados de aquí, tal cual, para programarlos dentro de la simulación de la parte 2 y de teta 3. Y ya es más fácil. Entonces, ese es el detalle, que no estaban consiguiendo las soluciones. Entonces, la clase pasada habíamos llegado a la definición de este cuadro y lo único que hay que hacer es ponerle los valores que se acaban de calcular dentro de ese arreglo. Donde teta 1 inicial es igual a 0.7951, teta 1 final es 1.7630, teta 2 inicial es menos 1.1855, teta 2 final es menos 1.5769 y teta 3 es 1.9612 inicial, teta 3 final es 1.3846.
Entonces, ahorita lo que estamos haciendo, o lo que está programado, es que el robot se mueva de este punto a este otro punto, nada más dándole la información de la postura inicial y de la postura final. Entonces, me regreso a este cuadro y nada más les pediría que le pusieran estos valores ya a su bloque. Entonces, ahorita son las 6:12. Si quieren, tomamos 5 minutos. En lo que ustedes descansan, ahorita lo que ustedes cambien estos valores. Y nos veríamos ahorita a las 6:17. Y ya completaríamos el resto de. Ya terminaríamos con la práctica 3. Entonces, hasta aquí, antes de irnos al descanso, ¿alguna duda o alguna pregunta? ¿Cómo hace que le salga los sistemas de referencia? En, aquí dentro del visor, simplemente hay que pedirle o darle clic aquí en sistemas. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ahora, si estos solo van a aparecer si están utilizando los archivos del URDF. Bueno, entonces hacemos la pausa y ahorita regresamos. Si hay más dudas, ahorita las atendemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, no lo habíamos hecho antes, pero ahora sí ya podemos empezar a sacar elementos de comparación dentro de utilizando esta simulación. Entonces, ahora sí, lo que le vamos a pedir aquí al programa es que nos saques los datos de lo que ahorita está pasando con el robot. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es meterse a la configuración de los eslabones y en la parte de sensado, ahorita nada más vamos a censar lo que sería la velocidad, que es lo que nos interesa. La aceleración ahorita no nos interesa tanto. De hecho, nos puede meter ruido. Ahorita vamos a ver por qué. Y medir el torque. Posición no tanto porque es la información que le vamos a proporcionar al robot. Y ahorita, como tenemos estos filtros, nos está calculando esa velocidad mediante una interpolación. Y generalmente es así como se realiza
nosotros estamos programando un robot ya con un teach pendal. Otro punto es que la velocidad y el torque nos permiten calcular esencialmente también la potencia de los motores. Entonces, la potencia es un factor importante porque es un requerimiento de un potencial de energía en el tiempo. Actualmente, la mayoría de los problemas que hay en las industrias, o que ustedes saben, es la reducción de la cantidad de energía que van a consumir. Entonces, nosotros al poder cuantificar la potencia que van a consumir los actuadores de un robot, podemos incluso establecer estrategias para reducirla. Y ponete también, si vamos a tener un ciclo que se repite muchas veces durante 24 horas, que es la capacidad que tiene un robot, pues tendremos una reducción de energía que ya sería considerable. Entonces, vamos a configurar las juntas para poder medir lo que sería velocidad y torque. Entonces aquí velocidad y torque. Em, Recuerden que este eslabón en realidad es necesario colocarlo, pero no, como es una junta fija, no es necesario hacerle una modificación. Únicamente vamos a censar sobre las juntas que van a estar con un motor. Entonces, al igual que lo que le hicimos con la práctica uno, tenemos que convertir las señales. Entonces significa que por cada junta vamos a requerir hacer una conversión, o mejor dicho, dos conversiones. Uno que nos transforme lo que sería, en este caso, la parte física del par y de la velocidad y del par en una señal de control, en una señal medible. Entonces, esto sería el equivalente a que nosotros estuviéramos leyendo una señal de un sensor. Entonces, vamos a necesitar uno, o mejor dicho, un par por cada junta. Entonces, voy a conectar. Hay que conectar sobre cada uno de estos elementos la salida correspondiente. Entonces, y estas señales, aquí pueden hacer varias cosas. Pueden mandarlas directamente a un scope o recolectarlas mediante un MUX. Entonces, podemos conectarla al scope. En teoría, ya los scope o la función ya debe de reconocer cuando le queremos meter un tipo de señal. Como ahorita, ¿no? Y si también ustedes quieren, pueden configurar el tipo de señal que estamos midiendo. Entonces, en este caso, lo que estamos midiendo es velocidad angular. Entonces, podemos asociar esto desde aquí como radianes sobre segundo. De hecho, hubiera configurado primero todas. No, que ahorita tengo que configurar de una por una. Entonces, si ahorita lo están haciendo, y también le podemos dar ya de una vez un nombre. Entonces aquí sería la velocidad de teta 1, teta 2 y teta 3. Podemos jalar otro scope. De hecho, ahorita lo que hice fue copiar y pegar. Y ya me pone en automático las entradas. Entonces, conectamos todas las señales de par a su respectivo filtro. Y las conectamos al scope que corresponde. Entonces, lo único es que hay que, bueno, hay que procurar
que sea lo más ordenado posible, que no se crucen cada elemento. Entonces igual podemos de una vez nombrar como par teta 1 par teta 2 y par teta 3. Entonces ahorita no vamos a meter más ruido. Y si ustedes quieren, ahora sí ya podemos poner un dashboard, scope, y conectar solo cierto tipo de señales. Es decir, conectar velocidades. Se dan cuenta que ya podemos comparar, o bueno, siempre hay que comparar elementos que sean iguales. Es decir, en este dashboard ya no podemos meter señales que estén relacionadas con los pares. Bueno, ahorita no me deja moverlo, pero vamos a poner otro dash. Y este vamos a conectarlo con los pares. Y ya está. Entonces, puedo correr la simulación y podemos ver el comportamiento de, de las velocidades. Y si ustedes se acuerdan, las funciones de velocidad que habíamos definido deberían de tener este comportamiento, de acuerdo al perfil crítico que habíamos definido. Entonces, este sería las velocidades angulares en las juntas, cuando el robot está pasando de esa posición inicial a la posición siguiente. Y aquí tenemos lo que sería el comportamiento de los pares. Y está pasando lo mismo que en la práctica 1. Justamente a la mitad, se dan cuenta, tenemos una señal llena de ruido. Y es por la misma razón que estaba pasando en ese momento. Porque justamente cuando estamos llegando a la mitad del tiempo de ejecución de la simulación, no tenemos ninguna carga, es decir, la gravedad es perpendicular a lo que sería, está sobre el eje Z, es perpendicular a los efectos que tiene el robot. Entonces, cada vez que nos estamos acercando a 5, la velocidad se está volviendo cero. Significa que el valor de la aceleración también es cada vez más pequeño. De tal manera que le está metiendo ruido a la interpolación que está haciendo este filtro. Entonces lo que está pasando es que como tenemos valores muy cercanos a cero dentro de esa interpolación, los dispara. Hasta que de repente esos valores llegan a volver, o esa interpolación llega a volver a sintonizarse y ya se vuelve otra vez estable. Pero si se dan cuenta, al final todavía de la tarea tenemos otra vez otra cercanía a cero. Entonces, por consecuencia, nos vuelve a meter ruido esas cercanías a cero. Entonces, eh, es un detalle que no es menor. Pero bueno, eso está pasando en la simulación. Mm, Simplemente lo que está pasando es que lo que nos está diciendo aquí la simulación, o supuestamente podríamos interpretar, es que nos va a costar trabajo frenarnos en la inercia que está moviendo. ¿Cómo podríamos quitar este ruido? Yéndonos aquí a la parte de configuración del mundo y colocando esta gravedad sobre la dirección o que actúe sobre Y.
Vuelvo a correr la simulación. Y vean que ahora, como hay un efecto que tiene que vencer externo, nos ayuda a estabilizar el comportamiento dinámico. Es por eso que en el modelo dinámico, en algunas ocasiones, es necesario agregarle elementos a la dinámica para que su comportamiento sea estable. Entonces se dan cuenta, este comportamiento ya dinámico es un poco más creíble. Ahora, ¿eso que nos lleva? Que no necesariamente el valor que vamos a tener de los pares que se generan nos va a llevar a un par que sea cero. Ahora, yéndonos del lado de esta parte de la simulación, que la tenía que mover acá. Nosotros estamos aplicando ahora gravedad en la dirección de Y, en dirección contraria. Significa que cada elemento, aquí voy a pedirle que me muestre su centro de masa. Entonces, cada elemento aquí del centro de masa está siendo jalado en esa dirección. Por ende, lo que tienen que hacer los motores es compensar la parte de ese peso, de tal manera que el par que tiene que compensar también varía dependiendo de la postura del robot. Entonces, a ustedes les toca analizar qué es lo que está pasando con esta gráfica, qué nos está queriendo decir. Entonces, para que la puedan interpretar mejor, tienen que relacionarla principalmente con la postura. Entonces, yo sí, bueno, yo tengo dos pantallas, pero si me la llevo a la otra pantalla, pues yo sí puedo ver el efecto, ¿no? Significa que en mi primera posición, para mi junta 1, yo tengo un par mayor. Para mi junta 2, pero mientras avanzo, el par va reduciéndose. Mi junta 2 aumenta muy poquito el par, pero se dan cuenta para la junta 3, el par casi es nulo. Entonces habría que pensar por qué el par casi es nulo. Para esa junta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque es un par muy pequeño. Entonces, ¿hasta aquí una duda o alguna pregunta? Todo bien. Ok. Bueno, ahora vamos a completar esta simulación para que corresponda a la práctica número 3. Y no es algo complicado. De hecho, van a ver que de hecho es algo trivial que vamos a hacer. Nada más que la práctica 3, lo que corresponde, nada más es un poquito más de interpretación. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Bueno, estamos haciendo un esquema convencional como el que trabaja en la mayoría de los robots industriales. Tendríamos un teach pendal y estaríamos grabando esta posición. Moveríamos al robot a una posición, pero no nos importa qué es lo que pasa en medio. Ahora, la práctica 3 lo que consiste es que vamos a programar un seguimiento de trayectoria. De tal manera que ahora vamos a obligar al robot que mueva el origen de este sistema para que pase por los puntos señalados por aquí. Pero eso ya lo calculamos con los programas que hemos hecho. De hecho, aquí en el programa de solución lo que estuvimos haciendo es calcular justamente la configuración del robot o su postura durante ese tiempo. Ahora, esa información lo ha calculado y lo tenemos aquí. Serían esos valores que Teta ha calculado que yo les había puesto dentro de ese arreglo. Serían estos valores.
Y ahora los tendríamos que transmitir a la simulación. Ahora, estos valores como tales, cada uno está relacionado con un intervalo de tiempo de 0.1 segundos. Para que nosotros le podamos mandar estos valores a este espacio de trabajo que tenemos acá, lo que tenemos que hacerlo es enviárselo mediante una lista. Es decir, tenemos que generar una lista que mande o que relacione para cada 0.1 segundos su valor correspondiente de la solución que acabamos de calcular. ¿Qué es lo que viene acá? Entonces, sería, dentro de lo que estén acá, sería la señal teta 1. Entonces yo aquí tengo en mi primer columna el tiempo 0, el tiempo 0.1, el 0.2 y así sucesivamente hasta llegar a los 10 segundos, con su correspondiente valor de teta 1. Lo mismo tengo aquí la señal de teta 2. Entonces, es una regla que nos impone la simulación. Para mandar un dato, tiene que ser conforme al el formato de lo que estamos pidiendo. Entonces, aquí el formato que nos pide es que forzosamente tiene que estar relacionado con un elemento en el tiempo. Entonces, para generar esa señal o ese arreglo, yo aquí vuelvo a poner otro, o vuelvo a generar dentro de esta misma función el mismo arreglo en el tiempo de trayectoria. Por alguna razón no me deja jalarlo de aquí. Entonces lo hay que volverlo a generar acá. Eso ya lo tienen ustedes dentro del programa del repositorio. Y lo que hago es que tal cual lo hago y lo transpongo. Y genero este arreglo T. Entonces dentro del espacio de trabajo cuando ustedes lo corran, lo que van a tener es que ese arreglo T es ese arreglo que teníamos como un renglón transformado en una columna. Tal cual. Así lo tenemos. Ahora, eh, ahora lo que tendríamos que hacer sería pegarle en la columna 2. Ay, no era este. Sería el valor del teta que acabamos de calcular. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es tomar a teta 1 calculado y transponerlo. Ahora, un detalle importante que el programa del repositorio no tiene corregido. En la versión que ustedes tienen, primera versión de la práctica 2, de los archivos que no son URDF, el sistema de referencia de giro los define en sentido negativo. Es por eso que aquí, en esta parte donde yo estoy transponiendo para generar la columna del arreglo teta 1, en términos del tiempo, le estoy agregando un signo negativo. En nuestro caso ya no es necesario que tengamos ese signo negativo, porque ya lo podemos integrar de manera directa. Entonces, para generar la señal, yo lo que tomo es este arreglo T, que sería esa columna, y lo único que hago es que lo pego, como si fuera un vector, cada arreglo que genero aquí calculado, que ya está transpuesto, del siguiente elemento. Entonces pongo T, espacio, teta 1, ya transpuesto. Y ya nos genera la señal que queremos, o las señales que ya queremos. Entonces, ya este formato como tal de nuestras soluciones para que el robot siga la trayectoria, ya está definido. Bueno, no quería eso. Entonces, esto ya lo tenemos dentro del espacio de trabajo. Ahora, hay que pasárselo como dato a nuestra simulación. Entonces, para eso, requerimos hacerlo desde aquí, desde Simulink. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a recorrer este bloque. Y ahorita lo voy a desconectar.
Y bueno, vamos a pedirle un bloque que se llama manual switch. Y vamos a requerir uno por cada junta. ¿Qué nos permite hacer este manual switch? Bueno, si le damos doble clic, se dan cuenta cambia la entrada que está recibiendo. Entonces, en los superiores lo que vamos a hacer es que le vamos a enviar la información de la práctica 2 a cada switch. Entonces, hay que procurar que quede lo más ordenado posible y que no se crucen, cuando menos, los cables de las señales. Nada más para que se vea ordenado. Entonces, en esta posición, si yo lo corro, tendríamos la información que acabamos de calcular, para que siga, nada más pase de una posición inicial a una posición final. Ahora, en este lado vamos a conectarle la señal para que siga la trayectoria. Entonces, de aquí vamos a mandar a llamar un bloque en específico que se llama from workspace. Y de entrada nos debe de marcar una advertencia, o sea, nos debe de aparecer de color rojo. Entonces, necesitamos tres de estos bloques. Y vamos a conectar cada uno de ellos a la parte inferior. Entonces, aquí en el manual switch vamos a cambiar ahora para ver el comportamiento. Lo que nos falta sería asociar el valor que tenemos de cada señal que le vamos a mandar de cada ángulo. Entonces, para sintonizarlo simplemente hay que darle doble clic y meternos aquí en la configuración. Entonces voy a buscar la función, se llama signal teta 1, y se dan cuenta que ya nos aparece, ya nos reconoce el tipo de arreglo que es. Entonces digo que es signal teta 1, le digo aplicar, y ok, entonces se dan cuenta, ya no nos marca el error. Un punto importante, si ustedes quieren transmitirle una información del espacio de trabajo, previamente la tienen que haber generado. Si no, les va a marcar un error cuando ustedes lo manden llamar. Entonces, aquí yo estoy, sincronizando los datos de la señal de teta 1 con la junta correspondiente. Entonces vamos a hacerlo de la misma manera. Entonces aquí sería signal teta 2, aplicar, y ya queda relacionada. Signal teta 3, aplicar, y ya queda relacionada. Entonces yo puedo salvar y con esta configuración que ya lo estoy mandando de información, vamos a ver qué pasa. Entonces, configurada así, nada más. Ahora vámonos aquí al explorador. Lo quiero ver desde acá. Entonces, podemos correr la simulación tanto desde Simulink como desde esta parte del Explore. Entonces la voy a correr desde aquí para ver qué pasa. Entonces sí es la trayectoria, pero me parece que me adelanté. Creo que no debí de haberle quitado los signos negativos. Y no sé por qué, si ya debería de funcionar así. A ver, voy a volver a generar los datos.
¿No la corrí? ¿Cómo? O sea, no corrió el que tiene Ah, ya, ya. Sí, ya entendí. que Gracias. ver con las baterías. Gracias, gracias. Entonces es este. Gracias, gracias. Vamos a ver si sí es cierto. Entonces vuelvo a generar. Y bueno, ahora voy a correr desde acá. Así como que no quiero ver qué va a pasar. Ahora sí. Así que gracias, Joshua. Entonces, ahora sí voy a ponerle que... vamos a ponerlo que lo corra cíclicamente. Y ahora sí estamos forzando al robot porque siga la trayectoria. Lo voy a pausar y ahora vamos a ver qué pasa con nuestras gráficas. Bueno, no sé, de entrada, ¿qué me pueden decir que ven diferente dentro de las gráficas? Por ejemplo, en la gráfica de velocidad, si no se acuerdan cómo era la otra, lo que teníamos es que eran curvas de este tipo, como la que tengo en azul. Y también ambas curvas, la de teta 2 y teta 3, también eran curvas nada más, digamos, como pancitas, pero nada más estaban invertidas. Pero aquí se pueden ver, lo que está pasando es que eh, nuestra velocidad está cambiando. Es decir, estamos pasando desde un momento en velocidad, aquí cambia, pero aquí la velocidad también cruza lo que sería el eje X y se vuelve cero. Lo que significaría que está cambiando de dirección cuando menos la junta teta 2. Teta 3 no cambia de dirección, pero si se dan cuenta ahora todas estaban como que centradas, pero esta está descentrada. ¿Qué otra diferencia no sé si que puedan notar? Que me puedan comentar. ¿Ninguna? Está como en escalones. Ajá, eso. La gráfica está por escalones porque... eh, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, aquí le estamos mandando información del espacio de trabajo. Pero en el espacio de trabajo, cada solución que estábamos calculando lo hicimos para un periodo en específico. Eso significa que la velocidad que se está generando o que está calculando en cada instante lo está haciendo, digamos, para una posición que es continua de datos que le estamos mandando. Entonces, podría parecer que a lo mejor sería que no está bien. Pero en realidad es así como funcionan también los motores, ya en la práctica los motores de los robots. Recuerden que nosotros estamos utilizando señales digitales para controlar cada uno de los motores. Entonces, en realidad lo que le estamos mandando como señal son pequeños escalones de incremento. Entonces, esto es más aproximado a cómo se vería la simulación o cómo se vería ya el comportamiento del robot ya en la vida real. En esta, la primera configuración, nosotros le estamos mandando una señal, pero esa señal es una señal continua. Aquí ya le estamos mandando una señal discreta que ya sería comparable a la señal digital que le vamos a mandar al robot. Ahora, eso nos va a llevar como una consecuencia. Se dan cuenta, tenemos pequeños brincos dentro del cálculo de los pares. Vuelve a ser culpa de la interpolación, porque tenemos pequeños intercambios donde la velocidad, se dan cuenta, no está cambiando. Por lo mismo de este elemento. Significa que está acelerando pues relativamente en cada uno de esos pequeños intervalos de tiempo, pero en realidad esto se corregiría con un controlador. Entonces, en el comportamiento dinámico requerimos de una retroalimentación de la aceleración
para evitar estos brincos. Pero el par que nosotros estaríamos esperando sería el aproximado a lo que sería la curva sin los brincos. Ahora, ya tienen ambas curvas. Pueden comparar con esta simulación cuál sería la diferencia entre hacer una planeación en el espacio de trabajo del robot, que sería que nada más le damos la posición en un punto y en el que sigue, que sería una planeación en el espacio de las juntas, y una planeación en el espacio de trabajo del robot, que es lo que nada más vamos a detallar el viernes, que sería forzar al robot y a toda la configuración a que lleve en una posición en específica al sistema. Ahora, ustedes tienen aquí una plantilla donde en esta parte de trayectoria, hasta aquí, ustedes pueden modificar la posición inicial y su orientación inicial, la posición final y la posición inicial, y pueden ver qué es lo que va a hacer el robot en cada uno de los casos. Entonces ya lo pueden hacer. Y lo único que tienen que hacer sería la comparación aquí de las gráficas. Entonces, como ven, ya con esto ya veo que tiene más sentido que la práctica 2 y 3 se realicen en una sola sesión. Bueno, se realiza en una sola, que sería esa parte comparativa. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok, entonces este mismo programa se lo subo. O sea, les subo este mismo programa Simulink. Recuerden que no les va a servir porque tiene bueno, lo que va a pasar es que en mi caso va a estar asociado con esta ruta. Se los voy a pasar por si tienen alguna duda para consultarlo rápido. Ustedes tendrían que generar su propia simulación, pero eso no significa que no puedan eh, reproducirlo dentro de su computadora. Entonces, si tienen algún problema, nada más avísenme. Entonces, es 31. Tendrían hasta el 7 para entregar la práctica, o mejor dicho, las dos prácticas, y ese tiempo para consultar dudas. Entonces, ahorita ya nada más faltan pues aproximadamente 5 minutos para que acabe la clase. Entonces, también hoy se esperaba que ustedes entregaran su segundo parcial. Entonces, como tal, entreguen el parcial como lo tengan. Al principio de esta clase, lo que les estaba comentando a su compañero, principalmente, yo sé que se iban a atorar en la dinámica, pero lo que quería es que se esforzaran ustedes en realizar un planteamiento. Entonces, el viernes vamos a resolver esa parte y ya nada más evaluaría la dinámica conforme a su planteamiento. Yo no esperaría que tuvieran problemas ya en el planteamiento de su modelo cinemático. Entonces, si ahorita no tienen ninguna duda o alguna pregunta, dejo de grabar y nos veríamos... Profe, Sí, entonces tendremos todo el día. pues todo el día. Sí, Ok, ok, ok. sí, sí, tienen todo el día. Ok, de acuerdo. Y de hecho, si quieren, tienen todo su puente. Muchas gracias. O sea, entonces si se lo mandamos
mañana pasado no teníamos que hacer. Pues no sería tanto, pero pues ya es un pecado, ¿no? Tuvieron una semana y todavía. Pero está bien porque no me preguntaron dudas. Ok, Entonces, yo esperaba que me preguntaran, pero no me preguntaron. Hasta apenas me preguntó algo Joshua. Entonces, eh, resuelvan y pues hasta ahí. Entonces, pues sí, tienen todo el día de hoy. Si quieren gastar sus días libres, pues gástenlos. de acuerdo, profe, muchas gracias. No, pues así que todo por no apurarse ya no van a tener tantas vacaciones. Pero pues ni modo. Entonces voy a dejar de grabar.